qué es la ingeniería sanitaria, qué necesita, qué se puede hacer, y hay algunas cosas que son interesantes, y lo vamos a comentar sobre el final. Fíjense con las cosas que nosotros estamos emparentados, con las cosas que nosotros estamos emparentados en nuestra materia. Salud. Y salud no es solamente el bienestar físico, sino es el físico, mental y social. O sea, estamos en una cuestión muy, muy integral de lo que es nuestra vida cotidiana. Y la salubridad es el mejoramiento de todo nuestro entorno. Es el mejoramiento de nuestro entorno en cuanto a las condiciones de vida y el cuidado de la salud colectiva. No hay que ahondar mucho para saber la importancia que nosotros tenemos en cuanto a ese tipo de cuestiones, en cosas que para nosotros es de todos los días, abrir la canilla y que nos podamos servir un vaso de agua, o lavarnos las manos y que eso vaya a un desagüe y no saber qué sucede. Piensen ustedes en los orígenes de la humanidad, en donde lo que nos servíamos no era potable y lo que desechábamos no era tratado. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros tenemos una visión de algunas cuestiones. A raíz de eso, tenemos dos conceptos importantes que ustedes lo habrán escuchado mucho, y lo habrán leído en informes y demás, los conceptos de mortalidad y morbilidad, ¿no es cierto? Sobre todo, lamentablemente, los índices de mortalidad con esta pandemia de COVID, ¿no es cierto?, que estamos padeciendo, con lo cual estamos vinculándonos por esta vía. Y es la relación entre cantidad de habitantes y cantidad de fallecidos. Índice que se aplica por excelencia cuando tenemos condiciones de pandemia, ¿no es cierto?, como las que tenemos ahora. Y morbilidad, ¿no es cierto?, también se aplica perfectamente a esto, cae como una explicación, como un anillo al dedo, porque tenemos, ¿no es cierto?, es el porcentaje de enfermos, no de muertos, sino de enfermos. Son dos indicadores, estos índices, que marcan muchos aspectos del crecimiento de cualquier sociedad. Los índices de mortalidad infantil son muy conocidos, los índices de morbilidad y demás. Son los índices de saneamiento básico que caracterizan la calidad de vida, ¿no es cierto?, de una población, de una ciudad, de un país o de una región. Fíjense qué concepto tan cerrado, ¿no es cierto?, y tan cierto. Hombres y mujeres enfermas porque son pobres, volviéndose más pobres porque estaban enfermos, y más enfermos porque son pobres. No es otra cosa que un círculo vicioso. No es otra cosa que un círculo vicioso. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Ese círculo vicioso detectó que la falta de suministro de agua pura, como se hablaba en su momento en las casas, y propició la protección con obras públicas de saneamiento. Quiero hacerles hincapié que nuestra materia hace hincapié en lo que se llama el saneamiento básico. Saneamiento básico. ¿Qué es el saneamiento básico? Es la base de la salud. Agua potable, desagües, residuos sólidos urbanos. Fíjense, agua potable, desagües, residuos sólidos urbanos. Piensen ustedes qué cantidad de problemas ambientales no tendríamos nosotros en la humanidad si tuviésemos esos tres problemas resueltos. De ahí es que yo escuché un prestigioso médico pediatra, el doctor Niño, que decía que países que tienen altísimas coberturas de agua potable y de tratamiento y recolección de líquidos cloacales en 2 generaciones estaban llamados a ser potencia. Y hablamos de saneamiento básico. Digamos, reforzando lo anterior, fíjense, ¿qué tenemos? Cuando un médico, ustedes
seguramente han escuchado hablar de los médicos, los que le llaman los sanitaristas. Inclusive en términos, en textos antiguos se llamaba, ¿no es cierto?, el sanitarismo, o también se llamaba el higienismo, cuando propende a lugares abiertos, cuando se propende a ventilación, cuando se propende a ese tipo de cuestiones, es higienismo y son las condiciones básicas. ¿Y qué tenemos? Abastecimiento de agua potable, control de desagües urbanos, desagües urbanos, ¿qué estamos entendiendo? Por desagües cloacales urbanos, y los urbanos pueden ser cloacales o pluviales, control de la contaminación del agua, gestión de residuos sólidos urbanos, el RSU, problema crítico, contaminación atmosférica, es decir, todo lo que se arroja a la atmósfera, nuestro famoso efecto invernadero, el planeamiento urbano, con lo cual las obras nos van a decir hacia dónde tenemos que ir, teniendo en cuenta todos estos factores que yo les he enunciado, y todo esto incluye lo que es el saneamiento básico de una población. Cuando un médico va a una pequeña población y demás, lo primero que pregunta es cuál es la fuente de agua y cuál es la calidad de agua. ¿Por qué? Porque relaciona qué tipo de enfermedades hay con respecto al tipo de agua, que es lo que vamos a ver en la clase de la semana que viene con caracteres de las aguas naturales y las enfermedades que podemos tener si tenemos carencia o si tenemos aguas que no estén en condiciones de ser distribuidas o consumidas. Es evidente que en esta especialidad no estamos solos, no podríamos hacerlo solos, sería imposible hacerlo solos. Y hay un vínculo muy grande porque, digamos, cuando ustedes vean los distintos temas y vean, aunque sea en video, lamentablemente este año, una planta potabilizadora y una planta depuradora, se van a dar cuenta que hay ingeniería electromecánica, hay agronomía, porque todo está, digamos, hay siembra, hay árboles y demás, eso también tiene que ver con esto. Hay agrimensura y topografía, porque todo hay una relación directa con los niveles. La geología es donde vamos a hacer las descargas de nuestros efluentes y a dónde vamos a sentar nuestras instalaciones. Evidentemente, ¿qué tendrán que verme si me dicen los asistentes sociales? No se olviden que nosotros estamos brindando servicio de agua o servicio de red de colección de líquidos cloacales, normal en muchas ocasiones, a sectores en donde hay carencias importantes. Entonces, cuando se otorgan en general los créditos para este tipo de obras, que son bastante grandes, los entes que evalúan, ¿no es cierto?, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, evalúan este tipo de cuestiones, hay créditos que son a fondo perdido, es decir, no se reintegran porque son para una cuestión de uso social. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que hacer obras de infraestructura en saneamiento básico es ahorrar muchísimos recursos futuros que se utilizarían en la salud pública si tenemos enfermedades gastrointestinales o si tenemos pestes o pandemias. En definitiva, es hacer una situación básica. Arquitectura, porque evidentemente también esto tenemos que ver todo lo que es el urbanismo. Tenemos cálculo de estructuras, nuestras plantas van a estar evidentemente en el lugar donde hay que calcularlo, y la economía y la evaluación de proyectos. Esto que les señalo no es un tema menor, y no es porque esté en el último de la lista, sino porque tiene que ver un poco con lo que yo les decía, un poco de la elaboración de los prácticos que ustedes van a hacer. Para solucionar un problema en ingeniería siempre tenemos varias soluciones, pero nos van a pedir que sea la mejor solución y la más económica. Por eso hay lo que se llama la evaluación de los proyectos. Entonces, es decir, ¿cuál es el proyecto que soluciona el problema al mínimo costo? Esa es la optimización y eso es con lo que van a lidiar toda su vida profesional. El proyecto que solucione los problemas al mínimo costo. Es un problema de optimización. Las famosas que se llaman las famosas
reingeniería que hay en todos los órdenes de las profesiones. ¿A dónde se pueden desempeñar? Fíjense, pueden dedicarse a la parte de proyecto, de obra. Pueden dedicarse a la dirección técnica de las obras. También, en la otra contraparte, pueden ser inspectores de obra, pueden inspeccionar la obra. Acá hay un tema que es operación y mantenimiento. Como quienes hablan, me tocó trabajar en operación muchos años de plantas potabilizadoras. Es decir, es el día a día, es mantener un sistema, una fábrica continua de agua potable en funcionamiento. Es todo, creo que fue uno de los aprendizajes más ricos que tuve profesionalmente en mi vida, trabajar en operación de plantas y sobre todo de complejidad alta. Hay una enseñanza y hay una experiencia muy rica y muy valiosa. ¿Cómo? ¿Dónde te dije? En ese aspecto. ¿Y en qué ámbitos? En los ámbitos tanto privados como públicos. Es decir, el abanico de posibilidades que ustedes tienen en esta profesión está en los dos lados, en el ámbito público y en el ámbito privado. Es decir, hay avidez de profesionales en las dos áreas. Bueno, si vamos a la historia, en la última filmina, después le hacen algunos comentarios. Si hay en el mundo, si ustedes recuerdan y han leído historia, los acueductos romanos trasladaban agua de un lugar a otro, en donde no lo había. ¿Por qué? Porque en definitiva el trasladar agua en condiciones de ser bebida también reducía muchísimo el tema de las enfermedades. Hay un caso en el mundo que en los últimos tiempos, relativamente en los últimos tiempos, todo el mundo ha sentido hablar o ha tenido la oportunidad de conocer el Canal de Panamá, una obra de ingeniería gigantesca, en la cual tuvo dos etapas. En la primera etapa se paró, porque comenzaron a construirlo, zona absolutamente tropical, sin tener en cuenta ninguno de estos aspectos. Era tanta la mortalidad de trabajadores en esa obra que la empresa terminó quebrando y terminaron rescindiendo la obra. En la segunda parte se hace cargo una empresa, quien estaba a cargo era un militar norteamericano que había estado en una de las guerras, con experiencias en hacinamiento de gente y demás, y lo primero que hizo fue construir letrinas u obras de saneamiento básico, generar en todas las habitaciones donde el personal vivía y permanecía tela mosquitera, fíjense las cuestiones elementales, y agua segura. Esto pudo, o se consiguió, ¿no es cierto?, de que la obra se pudiese llegar a término prácticamente por algún accidente laboral, pero no por accidentes de epidemia o de pandemia dentro de eso. Es decir, es un ejemplo típico y claro de cuando no se tienen en cuenta estos aspectos logísticos. Y por otro lado, digamos, cuando nosotros hacemos y nos asomamos a la revolución industrial a mediados del 1850, las grandes aglomeraciones estaban al costado de los ríos, en donde había agua en cantidad para tomar agua, para las usinas de vapor, y de ahí toda la producción. Bueno, ese hacinamiento de gente, sin tenerlo presente, traía estas consecuencias. En Argentina, el nacimiento de la ingeniería sanitaria fue con las pestes de cólera y fiebre amarilla en Buenos Aires por el 1860-1875, en donde murió muchísima gente con relación a la población y en donde descubrieron que fueron los ingleses, el ingeniero de la Trobe Bateman, que fueron los primeros que vinieron a hacer grandes obras de saneamiento al país. Empezaron a hacer obras de saneamiento y evidentemente la situación cambió radicalmente. Es decir, hay un término que siempre nombramos en ingeniería sanitaria y por ahí se escucha que dice agua va. Ese término viene de la colonia. Y en la colonia cuando decía agua va era porque estaban las puertas abiertas de las casas
Y cuando decía agua va, era un balde de agua servida que iba a la calle a los empedrados. Entonces el que iba pasando, si escuchaba agua va, no pasaba por la puerta porque sabía que venía un balde de desecho. Y eso iba, ¿no es cierto?, a los empedrados, y eso ocurría superficialmente. Bueno, entre otras cosas, los orígenes de estas pestes. Y estas pestes, como hemos visto ahora, no respetan ni condición social, ni lugar geográfico, ni nada que se le parezca. Y si hay déficit y hay esto que esté circulando, evidentemente es lo que nosotros tenemos. En Córdoba nuestra historia en ingeniería sanitaria empezó con la provisión de agua potable y por fines del 1890 y demás. Nosotros tenemos obras ejecutadas de conducción de agua cruda, desde la calera, desde la toma de la calera hasta lo que era la planta Alto Alberdi, hoy una planta de distribución de agua, que datan esas conducciones del año 1910-1915. La planta potabilizadora Alberdi, que ahora es distribuidora, data del año 1930, en el cual se han ido ampliando las prestaciones de servicio. Es muy interesante porque, en definitiva, años A, en el año 1910-12, se creó Obra Sanitaria de la Nación, que ya era una secretaría, y después pasó a ser su preeminencia en obras de salubridad del país, y después, en el año 1980, esos servicios se descentralizan y pasan al ámbito de cada una de las provincias. Y las provincias empezaron a delegarlo en cada uno de sus municipios. Como que, bueno, digamos, en ese caso, son las situaciones que estamos teniendo ahora, digamos, descentralización de los servicios, que cada municipio se haga cargo de ese tipo de cuestiones. Son variantes en las prestaciones de los servicios. Sí, hay que decir que nuestro país ha sido un precursor en formación de profesionales de esta rama, en la ingeniería sanitaria. Yo por lo menos tengo la satisfacción de orgullo de haber egresado del Instituto de Ingeniería Sanitaria de la UBA, Rogelio Treyes, y mis dos colegas, Lisandro y Pablo, están finalizando su posgrado en la Universidad Nacional de Rosario. Con lo cual, digamos, hay mucha historia de saneamiento en el país, y quienes están en esos institutos prestigiados con mucho trabajo en el área. Y Córdoba tuvimos, más allá de esta situación que estamos teniendo ahora, por ahí por el año 1992-93, hubo algo de cólera que venía desde el Perú. Esa situación venía porque, bueno, por los hábitos alimenticios que tienen, venía migrando una cuestión de cólera hacia el país. En Córdoba se hizo una campaña, me tocó una parte de actuar en ella, que era para relevar cuáles eran los lugares que tenían o no desinfección de agua, sobre todo en las poblaciones más chicas. Era un problema interesante a relevar y después a solucionar, porque en definitiva ahí uno ve la carencia de apoyo técnico que tienen los lugares más chiquitos al interior, que son los más desprotegidos. A nosotros no nos llegó a ese tipo de cuestiones por nuestros hábitos alimenticios. Nosotros, como hábito alimenticio, tenemos el hábito de la cocción de la comida. En Perú hay una comida por excelencia que es riquísima, que es el ceviche. Es una comida muy rica, sazonada con limón y sazonada con sal. Pasa que depende de dónde se pesque, ¿no es cierto? Si es en la orilla, en donde hay descargas de efluentes cloacales en la orilla, o se pesque, ¿no es cierto?, mar adentro, en donde no está contaminado ese tipo de cuestiones. Todos esos aspectos generan las cuestiones de salubridad. No quiero dejar de mencionar algunas cuestiones que me están pasando hoy en día. Fíjense que más allá del problema de las vacunas y la carencia de vacunas y todo lo que estamos escuchando ahora, pero fíjense la base que nosotros tenemos en esta etapa que estamos pasando, ya casi cumpliendo un año de este COVID-19, que nadie deja de hacer hincapié, y aprovecho que la cátedra es específica, en situaciones básicas de la higiene. ¿Cuál es? Lavado de manos, distanciamiento, ventilación de ambientes. Son cuestiones básicas, y en lugares en donde
hay mucha circulación de gente, colectivos, barcos, buques y demás, la desinfección permanente y demás de pasamanos, picaportes, pomelas de las ventanas o de las puertas, es decir, hay eso que tenemos un contacto en la mano, porque en definitiva hay un ciclo, vamos a ver los caracteres, que es el mano, ano, boca, es decir, se pisa en algún lado un baño en donde hay agua, en donde puede haber algo de orina o algo de excreta, cordón del zapato, se ata el cordón del zapato, si alguien no se lavó las manos, toma y come una fruta, un alfajor, y eso va directamente a la boca. Eso es el ciclo que se llama mano, ano, boca. Fíjense que lo que estoy diciendo son cosas harto elementales, pero al no estar incorporadas en mucha gente, es la causa de este tipo de cuestiones. Sigo diciendo, el hincapié básico en esta situación que tenemos son las normas básicas de higiene. Lavado de manos, distanciamiento, ventilación de ambientes, ¿no es cierto? Bueno, se complica un poco más en el invierno. Esto es un poco, ¿cómo se llama? Esto es un poco la introducción, las generalidades. En el apunte que ustedes tienen ya disponible en la V, está, y al que le interese toda la historia, parte del mundo, parte del país y en Córdoba, digamos, porque por ahí es interesante ver de dónde venimos, ¿no es cierto?, y cuál es nuestra evolución en el tiempo. Hay una interrelación muy, muy interesante. Córdoba también tiene también profesionales tiene muchos biólogos muy prestigiosos, muy formados, porque nosotros nos tomamos el agua potable, que son dos embalses, el embalse San Roque y el de Los Molinos, están, sobre todo el San Roque está eutrófico, con una cantidad de algas. Acá tenemos profesionales muy formados en el área, en bioquímicos o biólogos formados mucho en el área de algas. O sea, Córdoba es una cuna técnica en ese tipo de cuestiones. Por eso les digo de que los ingenieros civiles tenemos amplia inserción en esta temática, y es ávida de trabajo y de formación. Les pido dudas, consultas, inquietudes. Estamos los tres de la cátedra para comentarles. Como así también, si Lisandro o Pablo quieren comentar algo, con todo gusto, quieren apoyar, con todo gusto, está abierto. Sí, alguna consulta. Gracias, ingeniero, pero sí. me parece suficiente la introducción que ha dado y a lo largo del desarrollo de la materia se pueden ir incorporando algunos, más conceptos, mejor dicho, más que conceptos, quizás anécdotas, parte de la historia, situaciones que por ahí los vayan introduciendo a los alumnos en lo que es la generalidad de la materia, ¿no? Ustedes, si no han visto el programa, vamos a hacer, en la primera parte del año vamos a hacer agua potable, y en la segunda, o agua, primero cruda y después la vamos a potabilizar y la vamos a distribuir. Y en la segunda parte del año vamos a captar el agua servida en redes colectoras, la vamos a tratar y la vamos a disponer finalmente. Le vamos a adicionar, ¿no es cierto?, estaciones de bombeo, residuos sólidos urbanos y desagües pluviales urbanos. O sea que van a tener un panorama muy amplio de las cosas que pueden hacer, en donde evidentemente estamos muy vinculados con muchas disciplinas, como la hidráulica, como la biología, como la estadística. Una de las primeras cosas que ustedes van a ver ahora, cuando empiecen a desarrollar los prácticos, es el crecimiento poblacional. Vamos a aplicar métodos estadísticos, y en general y en particular aplicamos o utilizamos las normas de aplicación, que en este caso serían las normas ENOSA. ¿Para qué? Para que ustedes ya se familiaricen de entrada con esa norma,
porque es la norma que van a tener que utilizar cuando trabajen profesionalmente. No estamos trabajando con una norma de Noruega, de Suecia, no, estamos trabajando con las normas que ustedes, si eligen esta especialidad, van a tener que trabajar, sin perjuicio de lo cual, a donde les toque actuar, lo primero que hay que conocer es la norma del lugar para saber cuáles son los límites y los parámetros de diseño que ustedes van a poder, a los que se tienen que ajustar. Bien, yo creo que si hay alguna otra duda o consulta, con todo gusto, si han visto el material, los escucho. Bueno, o fuimos muy claros, o digamos, hay, ¿cómo se llama? O bueno, hasta que suelten un poco la confianza para mostrarse y consultarnos. Vamos a ir publicando nosotros, cada uno de los que tengamos que dar la clase, anticipadamente, la hora y el link en donde van a poder entrar a la sala para la consulta y compartir la presentación y evacuar las dudas que ustedes tengan. Vuelvo a recomendar y vuelvo a reiterar. Lean con anticipación. Es la verdad que estar frente a la pantalla en forma silenciada, la verdad que queremos llegar mucho más, pero no lo podemos hacer si ustedes no acceden al material, no lo leen y ¿cómo se llama? Y no toman nota de sus dudas. Yo les aseguro que es muy útil hacerlo por cualquier vía que ustedes puedan. Bueno, por mí, si Pablo o Lisandro tienen alguna cuestión que agregar, yo por mí, de no haber preguntas, estoy finalizando la sala. Si no, podemos elegir uno al azar, Pablo o Lisandro, y le preguntamos qué le pareció. Sí, estamos por ahí es más práctico, ¿no? Claro, un poco más práctico, así hablan un poco y digamos, se nos hace un poco más. No, le podemos proponer, ¿sabe qué se me ocurre? Que prendan la cámara un rato, así le vemos la cara al curso, los que puedan. Los que puedan, los que estén presentados. Claro, para quitarle un poco de frialdad a toda esta situación, me parece piola. Buenas tardes bueno, a todos. Perfecto. Ahí cambia. Ahí cambia. Ahí cambia. Personas, mira. Ahí los vemos. Eran personas, ¿viste? Algunas están con sus micrófonos, hay gente que sonríe, bueno. Lo que pasa es que esto también es un poco que estamos ustedes y nosotros entrando en nuestras casas. Donde ustedes me ven es mi lugar de trabajo. Acá a mi espalda está mi biblioteca, las cosas que pienso y demás. Este es mi lugar de trabajo, bueno, y calculo que debe ser el lugar de elaboración de ustedes. Bueno, me gustaría escuchar a alguno que nos comente algo, nos diga que estuvieron muy feos, muy malos, le faltó, y qué me pueden decir de algo, sin ningún tipo de problema. ¿Conocían ya de qué trataba la materia o no? Anímense, es como salir a bailar la primera de la pista, cuando nadie baila. Anímense, que alguien suelte un poco esta cosa tan fría que es una pantalla. Bueno, profe, arranco yo. Bueno, perfecto. Buenas tardes. A mí me pareció súper interesante. No tuve todavía la posibilidad, lo vi hace un rato el material que estaba, así que todavía no tuve la posibilidad de leerlo. Así que lo voy a imprimir para poder ponerme al día con eso. Y bueno, comentarles que hacer un aporte, yo trabajé muchos años en la planta potabilizadora San Martín en Buenos Aires. ¡Oh, qué interesante! Sí, si bien no trabajaba en nada relacionado con la parte de ingeniería civil, pero bueno, tengo material también que lo puedo aportar, porque si les interesa, para comentarlo y para unos videos que son un poco antiguos, pero bueno, se puede conseguir también algo más actual para mostrar Sofía, también. Ahí yo cuando veamos tomas de agua, me supieron mandar, ¿no es cierto?, limpiezas de la torre, de
de la torre número 3, que está en el Río de la Plata, que es de que abastecimiento al establecimiento de San Martín, que es una torre de 6 caras, que tienen rejas, cómo las limpian y las sacas con pontones. Pero si vos tienes material de otras plantas, o de San Martín, o fotos, es muy interesante porque, bueno, si estuviste trabajando en el área de ingeniería civil ahí, bueno, ahora vas a ver todos los procesos de potabilización que hay en la planta San Martín. Por supuesto que sí, cuando uno... yo no trabajé nada que ver. Yo soy maestra y trabajaba en el jardín de la planta potabilizadora, o sea, nada que ver. Claro. Pero bueno, tengo mucha gente conocida que sí trabaja como ingenieros civiles ahí, así que también podemos ver si conseguimos algo más para aportar. Bueno, van a ver ahí que hay un temita de escala. Hay un tema de escala. Todo ahí es muy grande, Sí. Nosotros acá tenemos 2 plantas, planta Suquía, que abastece el 70% de Córdoba ciudad, y planta Los Molinos, que abastece el 30%. Pero claro, después vamos a localidades muy chiquititas en donde vamos a tener cosas que se van completamente de escala hacia abajo y hacia arriba. Pero es muy interesante porque eso es una cuestión de verla. Así que bueno, agradeceríamos mucho ese material. O los comentarios. Eso nutre bastante. Buenísimo. ¿Alguien más que se anime? ¿Alguno de los alumnos que se anime? Ya se animó, ¿cómo se llama? Se animó un estudiante, alguien que se anime a comentarnos algo. Buenas tardes. Bueno, la verdad que la introducción fue interesante. La materia me parece, digamos, interesante porque hoy en día yo me encuentro desarrollando actividades, digamos, con profesionales que se dedican a la ingeniería sanitaria y, bueno, particularmente obras de agua potable y redes colectoras. Entonces, la verdad que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho porque es un área de la ingeniería muy, muy linda, digamos, y muy interesante por la cantidad de cosas que se pueden hacer, digamos. Entonces, la verdad que, bueno, por ahora hay que tratar de aprovechar la cátedra mientras somos estudiantes. Bueno, habrás visto, si estás trabajando en redes de agua, que hay gente que cree que hacer una red de agua es tirar una manguera en una zanja. Y no es tan así. No es tan así. Y una red colectora no es tirar un caño dentro de una zanja. No, hay mucha ingeniería metida ahí adentro. Me alegra de que estés trabajando en eso y que nos puedas sacar toda la utilidad que seamos posibles. Pero por ahí creen que únicamente un cálculo de una alta estructura... Sí, te escucho. Sí. Tengo justamente, digamos, ahora los últimos proyectos en los que estamos trabajando. Bueno, uno es una planta potabilizadora allá en la zona de Cruz del Eje, que saca agua de una sud que sale del dique de Chanas y después distribuye 75 kilómetros hasta el Chacho. Bueno, ese es uno de los proyectos ejecutivos en los que estuvimos trabajando. Y el otro de los proyectos ahora en el que estamos también es lo que sería saneamiento de Río Cuarto, de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, también tenemos cloacas máximas y algunas estaciones de bombeo. ¿Vos estás en la Secretaría de Servicios Públicos? ¿Estás en la Secretaría de Servicios Públicos? No, yo trabajo para una empresa privada que se dedica a la parte ejecutiva, digamos. ¿En la consultora del ingeniero Bravo? Así es, en la consultora del ingeniero Bravo estamos. Sí. Está bien. Bien. ¿Algún otro valioso comentario que tengamos en puerta? Será bienvenido. Así un poco se rompen, ya que estamos tan distendidos y hay gente que puede estar tomando un mate, uno está tomando un vaso de agua, un café, está fantástico. Bueno, por lo menos con estos comentarios vamos dando por cerrada la clase de hoy. Les agradezco ¿cómo se llama? La asistencia. No vamos a tomar lista, evidentemente, así que esto es una cuestión que
los beneficiados directos de estas clases y de estas consultas son ustedes, así que traten de sacar todo el jugo que puedan de esto. Esto es una materia de aplicación directa, de trabajo diario y de las cosas que vamos, por lo menos yo y la cátedra, vamos a 3 cosas. Primero, que entiendan el fenómeno físico que está pasando en cada unidad de tratamiento. Segundo, que sepa cuáles son las ecuaciones que gobiernan ese fenómeno físico. Y tercero, que tengan un croquis, un esquema de cómo funciona. El resto se profundiza. Pero si no conocen el funcionamiento físico de elementalmente por dónde entra el agua y por dónde sale, o por qué entra y por qué sale, evidentemente, por más que llenemos un pizarrón de ecuaciones, no sabemos lo que está pasando. Entonces yo prefiero que sepan físicamente cómo entra, cómo sale, cómo funciona esa unidad, qué ecuaciones necesitan, ¿no es cierto? Y un esquema, un croquis de cómo hacerlo. El resto es todo desarrollable y es todo profundizable. Por lo menos les dejo ese concepto personal que tengo. Bueno, sin más, los despido. La verdad que ha sido un gusto, muchas gracias, que tengan buenas tardes y nos estamos viendo la semana que viene, el próximo jueves. Perfecto, ingeniero, gracias. Gracias. Chao, profe, gracias. Buenas tardes. Profe. Por favor, cuídense.